que siempre existen los nervios, pero yo creo que es parte del proceso, es parte del temor del Señor también, de muchas veces querer hacer las cosas bien, pero le decía recién al Señor, yo me entrego, úsame como tú quieras usarme, Señor. Agradecidos también por todo lo que hemos escuchado, lo que hemos cantado. Eh, ¿Cómo no agradecer este amor tan grande por cada uno de nosotros? Eh, un amor que no se compara y que es suficiente para nuestra vida. Eh, Continuaremos con la predicación del domingo pasado. A mí me tocó la segunda parte. Como título tiene en la oración está la acción. Dice la palabra del Señor en Éxodo 17, del versículo 8 al 13. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espadas. Amén. La lección que aprendió Moisés era tan importante que Dios específicamente le dijo que le contara a Josué toda la historia en detalles. Dios sabía que pronto Josué se convertiría en el líder de los israelitas. Él también sabía que a través de las muchas batallas que libraría Josué, éste necesitaría la seguridad de que Dios estaba luchando junto a ellos. Dios quería que la perspectiva bélica o guerrera de Josué fuera una perspectiva celestial. Y esa misma perspectiva la debemos tener nosotros, como hijos de Dios, como guerreros de Dios también, en nuestra vida. Pero hay un problema, que a menudo nosotros no sabemos distinguir quién es nuestro verdadero enemigo. Actuamos como que si las personas fueran nuestros enemigos, ya sea familiares, amigos, nuestros jefes muchas veces, ya sea porque nos tratan mal, porque hablan mal de nosotros, porque se levantan en contra de nosotros, porque nos traicionan, porque nos hacen daño, y nosotros creemos que esa persona es nuestro enemigo. Pero en la Biblia pone bien en claro quién es nuestro verdadero enemigo. Y dice que es Satanás. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Eso quiere decir que mi hermano o cada uno de ustedes no es nuestro enemigo, sino que dice la Biblia que el verdadero enemigo es Satanás. Lo que pasa es que Satanás a veces utiliza a las personas para hacernos daño, para atacarnos. Incluso aún siendo cristiano, él puede hablar a través de nosotros como lo hizo con Pedro, cuando Jesús iba a ser crucificado y él lo quería impedir. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces el diablo es muy astuto para disfrazarse, para hablar a través de nosotros muchas veces. A veces cuando hablamos decimos algo sin pensar o a lo mejor ofendemos, herimos a alguien, nos estamos dejando usar por Satanás. Por eso tenemos que estar bien atentos y saber distinguir cuando el enemigo quiere hablar. Satanás sabía que el Mesías vendría a través de la nación de Israel.
Los amalecitas y todas las demás naciones que lucharon contra Israel eran instrumentos de Satanás, armas para intimidar al pueblo de Dios y hasta cierto punto para atacar al mismo Dios. Para los israelitas, el conflicto físico no era el verdadero conflicto. Lo mismo ocurre con los conflictos que enfrentamos nosotros. Si no libramos nuestras batallas de rodillas, confundimos a toda clase de personas como si fueran nuestro enemigo. Aquí está la clave para poder distinguir a nuestro enemigo. Y la única manera en que podemos hacerlo es de rodillas, orando a nuestro Señor, pidiéndole sabiduría, pidiéndole que Él nos revele quién es el verdadero enemigo y también cómo debemos actuar para defendernos del enemigo. Aunque parecen ser nuestros enemigos, Satanás es el origen primario de nuestros conflictos. Mientras Satanás siembra semillas de discordia por toda la iglesia, muchos del pueblo de Dios se encuentran en conflicto unos con otros. Es lo que Satanás siempre ha querido hacer, destruir, sembrar discordia incluso entre los miembros de una iglesia. Él siempre va a querer dividir, va a querer que estemos en desacuerdo, que no estemos en comunión. Por lo general, esos conflictos nunca se resuelven, porque nadie se enfrenta al verdadero enemigo. Cuando hay cagüín, por decirlo, cuando hay murmuración, cuando se habla de un hermano, cuando se producen las divisiones, es verdad que a veces, se divide la iglesia, pero otras veces también como que se resuelve el problema, pero después de un tiempo vuelve a pasar lo mismo. Y después lo mismo, y es porque no hemos sabido, no hemos tratado con el verdadero enemigo. Hemos solucionado a lo mejor las cosas con la otra persona, pero no nos hemos enfrentado al verdadero enemigo, que es Satanás, quien actúa por medio de nosotros muchas veces, o de la persona que quiere hacer división. No hay manera de ganar una batalla si no sabemos quién es nuestro enemigo. Y esto también lo vemos hoy en día en las guerras. Nadie va a una guerra sin antes conocer cómo atacar al enemigo, sin conocer las armas que tiene el enemigo, sin saber por dónde va a atacar el enemigo. Es por eso que tenemos que doblar nuestras rodillas, llorar a nuestro Señor, para que Él nos muestre cómo defendernos del enemigo y también a cómo vencerlo. Y como nuestro verdadero enemigo, es un ser espiritual, como dije recién, la única manera de vencerlo es enfrentándonos a Él a través de nuestras rodillas, tratándolo con oración, no tratándolo a través de nuestros medios, a través de nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, sino hay que llevarlo todo en oración, todo en oración. Dios es el origen de todas nuestras victorias. Mediante la fe en Él y en su disposición de librar las batallas por nosotros, podemos enfocar la vida desde una perspectiva de victoria, a pesar de las circunstancias. Cuando mantenemos nuestra fe, cuando mantenemos nuestra mirada puesta en el Señor, pueden venir distintas circunstancias a nuestra vida, ya sea la enfermedad, sea un problema en el trabajo, discusiones, divisiones. El enemigo va a intentar por todos lados atacarnos. Y más aún cuando hemos decidido llevar todo en oración. A Satanás cuando nosotros no oramos, cuando no tenemos comunión con Dios, Él ni se preocupa por nosotros porque no somos una verdadera amenaza para Él. Pero cuando ponemos nuestra fe en Cristo, cuando oramos, cuando Satanás ve que nosotros comenzamos a actuar y a obedecer, Él se preocupa porque Él no quiere que lo hagamos. Él quiere que nosotros estemos quietos, relajados, tranquilos, sin preocuparnos por nada. Ahí Él está feliz. Pero cuando nosotros decidimos obedecer a nuestro Señor, cuando decidimos doblar nuestras rodillas, Él va a querer derribar eso, va a querer pararnos. Pero como dice acá, si mantenemos nuestra mirada puesta en el Señor,
no importa lo que venga. Él ya nos dio la victoria. Al momento de doblar nuestra rodilla, Él ya nos dio victoria. Esa no es una victoria reclamada y ganada en el campo de batalla de la vida, sino una victoria reclamada y ganada de rodillas, en secreto, antes de que comience la batalla pública. Él nos da la victoria, como dije recién, cuando nosotros comenzamos a orar en secreto. Estos días nos pasó una situación junto a Rocío. En el momento para nosotros fue como que nos dio rabia, nos molestó mucho y pensamos en ir a hablar, actuar por nosotros, enfrentar la situación. Se dio que al siguiente día no pudimos ir por mi trabajo, al siguiente tampoco. El día jueves, cuando sí podíamos ir, conversamos en la mañana. Igual lo habíamos conversado antes, pero conversamos ese día y dijimos, ¿qué es lo que estamos aprendiendo cada domingo en la iglesia? ¿Qué estamos aprendiendo en los estudios? Estamos aprendiendo a tratar cada situación de nuestra vida primero en oración. Llevarlo en oración. Cuando nosotros presentamos una petición, cuando nos ponemos de acuerdo, el Señor nos da la victoria. Y Él pelea por nosotros. Él pelea nuestras batallas. Él es quien nos defiende. Si nosotros intentamos defendernos por nuestras fuerzas, no vamos a poder. Pero cuando decidimos entregarnos al Señor, Él pelea por nosotros. Él derrota al enemigo por nosotros. A veces cuando estamos pasando por una y otra situación y vemos que no tenemos salida, también nos podemos cansar. Así como leímos acá que Moisés se le cansaron los brazos, ya no podía sostener la vara. Y acá dice, tenemos que recordar que cuando nos enfrentamos a la batalla de la vida, a veces nos cansaremos. Incluso Moisés, el más grande estadista de Dios, se cansó mientras alzaba la vara de Dios sobre su cabeza. Moisés, si nosotros nos comparamos con Moisés, no le llegamos ni a los talones, con todo lo que él vio y todo lo que Dios hizo a través de él. Él vio cómo Dios envió cada plaga a los egipcios. Él vio también cómo el Señor abrió el mar para que ellos puedan cruzar. Él vio también cómo el Señor los alimentaba todos los días, cómo los cubría del sol con la nube en el día y cómo los abrigaba con la nube de fuego en la noche. Él sabía quién era Dios. Él sabía lo que Dios era capaz de hacer, pero igual era humano. Igual se cansó en un momento. ¿Qué más nos queda a nosotros? Que a lo mejor no hemos visto tanto milagro, pero las situaciones de la vida también nos cansan muchas veces y no sabemos cómo luchar. Pero aquí el Señor nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Que la victoria está al alcance de una oración. Solo tenemos que decidir doblar nuestras rodillas. Y como dije, Él pelea por nosotros. Aunque comenzó Moisés a alzar la vara con firmeza, pronto se cansó y por último dejó caer los brazos por completo. Moisés sabía que la vara levantada era la clave para la victoria, pero sencillamente no podía mantenerla alzada. Justo a tiempo, Aarón y Hur lo sentaron y les estuvieron los brazos hasta que la batalla hubo terminado y los amalecitas habían sido derrotados. A pesar de que Jesús nos dijo que oráramos y no desmayemos, todavía desmayamos. Nos descorazonamos. A veces es porque miramos las circunstancias que nos rodean. A veces vemos que estamos tan rodeados por problemas, por situaciones en nuestra vida y ponemos nuestra mirada en esos problemas que nos están rodeando. Pero como hemos aprendido los días jueves en el taller de los predicadores, tenemos que pedirle al Señor que Él abra nuestros ojos. Que abra nuestros ojos y que veamos
que sí, el enemigo puede ser grande, puede ser un gran ejército en contra de nosotros, pero hay uno más grande, que cuando le pedimos al Señor que Él abra nuestros ojos, podemos ver que hay algo que rodea a ese ejército que está en contra de nosotros. Y ese es nuestro Señor, el que pelea nuestras batallas. Eso pasa con las circunstancias de la vida. Como dije, desmayamos, nos cansamos. Otras veces simplemente perdemos la energía, perdemos la carga, nos descargamos. A veces Satanás falsea nuestra perspectiva para desanimarnos. Vemos los problemas mucho más grandes de los que son. Ese es el trabajo del enemigo. A veces son cosas pequeñas, pero que se van acumulando con el tiempo y llega un momento que uno ya no da más, que explota, que se cansa, que quiere dejar todo hasta ahí. Eso es lo que va haciendo Satanás. Va a ir poquito a poquito cargándonos, rodeándonos con situaciones, con problemas, porque Él quiere vernos así. Quiere vernos en el suelo, quiere vernos sin fuerzas, quiere derribarnos. Y Dios conoce eso también de nosotros, que algunas veces nos acobardaremos. Él también sabe que a veces tenemos ganas de rendirnos. Y Él comprende cuando nos sentimos a punto de darnos por vencidos. Pero aquí también Él nos da otra clave para poder salir de ese estado. Y aquí entra otro principio, que es el tercero. Y dice, en busca de nuestro propio Aarón y Hur. Dios envió a Moisés a que subiera a esa cumbre del collado, sabiendo que él no podía alzar la vara solo largo tiempo. Dios sabía que Moisés se iba a cansar, así como también sabe que nosotros también nos cansaremos alguna vez. También tendremos ganas de rendirnos. Pero Dios, que conoce nuestra vida desde antes de nacer, también nos conoce hasta el día que muramos, que ya no estemos aquí. Él conoce, Él estuvo en el pasado, está en el presente y Él está en el futuro. Él conoce nuestra vida. Él sabe que más adelante a lo mejor vamos a tropezar, vamos a tener problemas, vamos a caer quizás, pero Él es tan bueno que Él nos da todas las salidas. Y en su palabra podemos encontrar muchos ejemplos de cómo Satanás ha querido una y otra vez derribar a sus hijos. Pero hemos visto cómo también el Señor los ha levantado, los ha restaurado, así como a nosotros. Porque ese es nuestro Dios, un Dios amoroso, un Dios que no se rinde con nosotros. No fue ninguna casualidad que Aarón y Hur lo acompañaran. Ellos le dieron a Moisés el apoyo que él necesitaba. De igual manera, Dios no nos dejará totalmente independientes de los demás. Dios ha fundado su iglesia sobre un sistema de interdependencia. Si les suena la palabra, es lo que hemos estado hablando los días miércoles. Que el Señor nos creó como un cuerpo, un solo cuerpo, donde Él es la cabeza y cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo. Y hemos estado aprendiendo que tenemos que estar en coinonía, en comunión, los unos con los otros. Porque si falta una parte de nuestro cuerpo, ya no somos iguales. Si nos falta una mano, no podemos hacer lo mismo. Si nos falta un pie, no podemos caminar igual. Somos todos importantes y cada uno de nosotros tenemos que apoyarnos. Tenemos que apoyarnos en oración, con una palabra, con amor sobre todo. Dios ha fundado la iglesia, dije, sobre un sistema de interdependencia, con cada persona ministrando a otra mediante sus diferentes talentos, dones, capacidades y oraciones. Pero al mismo tiempo, todo el mundo reconoce a Dios como la fuente de todas las bendiciones. Todos necesitamos a un Aarón y a un Hur, dos personas con quienes podamos compartir nuestras necesidades
y nuestras cargas. Para los que estamos casados, tenemos hijos, ahí podemos encontrar nuestro Aarón y nuestro Hur. Para los que tienen amigos, a veces son amistades por tener una amistad nomás. Pero ¿cuántos tenemos a alguien a quien nosotros podamos ir y contarles lo que estamos pasando? Porque aquí en la iglesia es difícil llegar y decir, estoy pasando por esto, estoy tentado en esto, por miedo a que seamos juzgados. Pero acá dice que tenemos que buscar nuestro propio Aarón y nuestro Hur. Una o dos personas, y si son más, para que nos apoyemos juntos en oración. Para que tengamos un respaldo, para que nos levante cuando estemos caídos, así como lo hicieron con Moisés. Ellos le levantaron los brazos. Ellos fueron el apoyo que Dios les envió. Y no fue casualidad que ellos fueron. Dios lo tenía todo preparado. Por eso pidámosles al Señor que Él nos muestre, que Él nos envíe en quién podemos confiar, en quién podemos contar para que nos respalden en oración. Le damos gracias a Dios porque aquí tenemos un ministerio de oración que ora por su iglesia, que ora por las necesidades, por las enfermedades, pero que también ora por nuestros pastores, que ora por sus miembros. Y ahí ya tenemos más de 2. Y eso es gracias al Señor. Todos necesitamos a un Aarón y a un Hur, 2 personas con quienes podamos compartir nuestras necesidades y nuestras cargas. En el huerto de Getsemaní, Cristo reveló su carga. También necesitó el apoyo de oración de sus amigos. ¿Pero qué pasó con los discípulos? Estaban más cansados que Él porque se durmieron. Jesús les pidió que oren, pero ellos durmieron. Esa clase de amigos nos tenemos que buscar. Aarón y Hur no eran consejeros de Moisés. No le dijeron cómo alzar la vara para que no se cansara. Esto es lo otro. A veces queremos dar consejos. Decirle al otro, no tienes que hacer eso así. Por eso estás así. Hazlo de tal manera. Hazlo así. No hagas esto. Anda para allá o ven para acá. Pero eso no fue lo que Aarón y Hur hicieron con Moisés. Ellos no le dijeron a Moisés cómo tenía que levantar la vara, sino que ellos levantaron sus brazos para que Moisés no dejara caer la vara. Ellos eran quienes lo sostenían. En realidad, alzaron la vara al sostener los brazos de Moisés. Con demasiada frecuencia, los demás nos darán consejos para nuestras batallas espirituales, que era lo que decía recién, pero no dedicarán su tiempo a la oración. Aquí quiere decir que más importante no es dar consejos, porque muchas veces tampoco nos piden los consejos. Lo importante es orar por la otra persona, orar por la situación que está pasando. ¿Quién está dispuesto a escuchar atentamente los sufrimientos de usted y luego orar hasta que Dios levante la carga? Como dije recién, acá tenemos un ministerio de oración. Ora por nosotros, por nuestras necesidades. Pero cuando alguien nos pide personalmente que oremos por otra persona, ¿permanecemos en la oración? ¿O solo oramos una vez y ya después se nos olvida? Yo lo digo por mí, que a mí me ha pasado. Que a veces he dicho, me han pedido oren, y a veces uno se olvida con todas las situaciones de la vida. O ora en el momento y después con todo lo que hay que hacer ya no se acuerda. Por eso es bueno también tener dónde anotar, dónde registrar. Como lo decía el pastor la semana pasada en Cuarto de Guerra, la abuelita, ella tenía una lista y cuando Dios respondía a la oración, ella ahí dejaba de orar. Y nosotros no, pues nosotros oramos una vez y ahí ya lo que Dios quiera nomás. Pero no tenemos que cansarnos, tenemos que ser personas que oremos todo el tiempo, que apoyemos en oración a nuestros hermanos. ¿Dónde quedé? Acá. Necesitamos menos consejería y más oración, porque Dios responde a la oración llena del Espíritu, no a los buenos consejos.
Y Dios es el único con poder suficiente para ganar las batallas por nosotros. Entonces, más oración, menos consejos. Eclesiastés 4:12 dice: y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Algo sobrenatural tiene lugar cuando 3 creyentes con genuino interés, los unos por los otros, y fe constante en Dios, interceden los unos por los otros. Dios ha aceptado este tipo de intercesión en mi vida muchas veces, dice el autor. Habrá momentos en que tengamos la oportunidad de interceder por los que han orado por nosotros. A medida que se cultiva el amor entre los compañeros de oración, también se desarrolla la sensibilidad por las necesidades mutuas. Mientras más oramos en comunión, se cultiva el amor crece entre hermanos. Pero también se dice acá que se desarrolla la sensibilidad por las necesidades mutuas. Es decir, que cuando estamos en constante comunión, en oración, como hermanos, pero sobre todo con Dios, Dios trae revelación a nuestra vida. Y muchas veces no va a ser necesario que alguien nos tenga que decir la situación que está pasando, sino que el Señor traerá revelación a nosotros. Y nosotros comenzaremos a orar por esa persona. Y Él colocará también las palabras y por qué tenemos que orar. Eso es lo que dice acá, que Él traerá revelación. Pero tenemos que estar en comunión. Tenemos que estar orando los unos por los otros. Y pasar más tiempo en oración, ya sea en los hogares, ya sea aquí en la iglesia, en el ministerio de oración, donde estemos. Tenemos que tener tiempo de oración. Estar en comunión con Dios, en familia sobre todo. Que hemos visto en este último tiempo cómo Satanás ha querido destruir la familia, destruir los niños. Escuchaba que Satanás, hoy en día se ve mucho el tema del aborto, en todos lados, ya casi en el mundo entero, pero esto no es algo nuevo para Satanás. Satanás viene tratando el aborto hace muchos años. Lo quiso hacer incluso con Moisés, cuando mandaron a matar a todos los niños. Él siempre ha querido atacar a los niños, que no nazcan. También lo hizo con Jesús. Él no quería que Jesús naciera. Mandaron a matar a todos los niños. Lo mismo Él quiere hacer ahora con el aborto. Él no quiere que los niños nazcan, porque si ellos no nacen, nosotros no oraremos por ellos. No se cumplirá la promesa del Señor en sus vidas. Por eso es que Satanás se molesta tanto con los niños y muchas veces ataca de una y otra manera. Pero si oramos, si confiamos en el Señor, Él no tiene nada que hacer. Va a seguir intentando, pero el Señor ya nos dio la victoria. Por eso tenemos que orar por nuestros hijos, los futuros hijos, los que quieran tener más hijos, los que están recién casados, orar por sus hijos, por la promesa que el Señor pone sobre sus vidas, porque Él los crea con un propósito, y que es llevar el Evangelio del Señor, que para eso estamos aquí, para hablar de Él, para hablar de su palabra, para ser usados por Él. Decía que Él desarrolla la sensibilidad por las necesidades mutuas. Reconocemos y sentimos su sufrimiento sin que nos digan nada. El Espíritu nos revela quién necesita oración. Cuando tenemos dos fuerzas alentadoras, nuestra cobardía se transforma en valor y seguridad. El poder de Dios se hace realidad. No hay modo de que 3 personas se unan en Cristo y oren una por otra sin que crezcan y se fortalezcan más en su fe. Entre grupos así se libran y se ganan esas verdaderas batallas de la vida. Así es como Dios quiere que todos libremos nuestras batallas, postrados sobre el rostro delante de Él, con otros que pagarán cualquier precio por la victoria.
Mejor son 3 que 1. También su palabra dice que si 2 se ponen de acuerdo en algo, cualquier cosa que pidamos a nuestro Padre, Él nos responderá. También dice que donde hay 2 o 3 reunidos, Él está en medio de nosotros. Y es por eso que cuando uno cae, el otro le levanta. Aquí dice 2 o 3, pero qué mejor que una iglesia entera. Qué mejor que todos estemos para el otro cuando cae. Que estemos para los necesitados. Que estemos para los que necesitan a Cristo. Tenemos que vivir en comunión los unos con los otros. Y orar a nuestro Dios en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma dirección. Y Él nos responderá. Es lo que dice su palabra. Solo tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué sucedería en nuestra familia si nos convirtiéramos en el Aarón y el Hur de nuestro cónyuge y de nuestros hijos? ¿Qué sucedería en nuestras iglesias y en nuestros negocios si comenzáramos a orar con los creyentes de allí en el espíritu de un Aarón y de un Hur? ¿Qué pasaría? Si, por ejemplo, ya mi esposa y yo somos el Aarón y Hur de nuestra familia, nosotros seremos quienes oren por nuestros hijos. Seremos los primeros en orar por nuestros hijos. ¿Verdad que son pequeños todavía? Pero también viven distintas situaciones a diario. Y también van a pasar desánimos, van a pasar malos tratos. Y es allí donde nosotros tenemos que orar por ellos. Levantarles sus brazos caídos. Orar por respaldo, por protección. Para que nada de lo que el enemigo quiera hacer en contra de ellos prevalezca. Lo mismo pasa en nuestra iglesia. Tenemos que ser cada uno de nosotros un Aarón y un Hur, que levanten los brazos de nuestros pastores, de nuestros hermanos, de nuestros ministerios a lo largo del país. Lo mismo en nuestros trabajos, en nuestros negocios, para los que tienen empresas. Tener a alguien que lo respalde en oración. Para los que tienen empresas, tener una empresa es difícil, porque van a haber problemas sí o sí, porque trabajan con personas. Y en todos lados hay personas problemáticas, en todos lados hay personas que no están de acuerdo con uno. Y nos va a tocar luchar muchas veces, pero si tenemos a alguien que ore con nosotros, tendremos un respaldo, el respaldo de nuestro Dios. Alguien que cuando nos sintamos cansados, derrotados, nos levante con sus oraciones. Lo mismo en los colegios, donde se ve tanta cosa hoy en día. Hoy día ya no es como antes que uno veía como amor por enseñar a los niños. Ahora ya no es así. Nosotros lo vemos aquí en el colegio. No sé si la pastora Rosana igual. Ya hay conflictos entre mismos colegas. Se habla mal de los niños. Y es allí donde nosotros tenemos que estar orando. Buscar a alguien que en el lugar de trabajo ore con nosotros. Que el Satanás vea que no estamos solos. Que tenemos a Dios. Y también tenemos a alguien que está orando por nosotros. Alguien que está, como leí acá, dispuesto a pelear las batallas con nosotros. Tenemos que buscar esas personas, pedirle a Dios que nos muestre a quién debemos buscar, con quién debemos tener esta intimidad. Como dije delante, es difícil llegar y decir a cualquiera lo que uno está pasando, por miedo a que pueda haber algún comentario con otras personas o que nos puedan juzgar. Tenemos que buscar a alguien que sea de confianza con quien podamos
expresarnos y contar lo que pasamos cada día en nuestra vida. Y juntos orar los unos por los otros. Dios tiene que despojarnos de nuestro orgullo. Dios no va a dejarnos hacerlo solo. Él quiere que reconozcamos nuestra necesidad de los demás y que nos unamos espiritualmente. Él quiere que reconozcamos nuestra necesidad de los demás. Aquí nadie es mejor que el otro. Nadie es perfecto. Y nadie puede decir que yo puedo con mi fuerza. Yo puedo hacerlo solo, puedo salir adelante solo. Tenemos que tener la humildad de reconocer que nos necesitamos los unos a los otros. Y así nuestra batalla, la batalla contra el enemigo, la ganaremos juntos en oración, en comunión. Quiero pedirle que nos pongamos de pie. Dice, ¿en qué situación se encuentra usted? ¿Está usted como la nación de Israel, atrapado en un valle y enfrentándose a batallas donde una vez tras otra lo derrotan? Entonces usted necesita a un Aarón y a un Hur. Muchas gracias. Aquí tenemos un Aarón. ¿Cómo se siente hoy? ¿Siente que está en un valle donde no puede salir? ¿Donde no ve la luz? ¿Donde solo hay oscuridad? Si se encuentra en esa situación, si nos encontramos en esa situación, pidamos oración. Pidamos oración. Porque el Señor no quiere que nos quedemos en el valle. Él nos quiere llevar a las alturas. Pero solo no podemos. Lo necesitamos a Él. También necesitamos oración de nuestros hermanos. Pidámosle a Dios que desarrolle las virtudes necesarias en nuestra vida. También pidámosle que envíe a otras 2 personas que también se hayan preparado para las batallas espirituales. Un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y tampoco se quiebra la fe de 3 personas dedicadas a interceder las unas por las otras en el poder del Espíritu. Amén. Te damos muchas gracias, Señor, porque aquí en nuestro ministerio tenemos hermanos que oran. Hay un ministerio de oración que ora todos los días por las necesidades de tu pueblo, por las necesidades de cada hermano, que también ora por fortaleza, que ora por restauración, que ora por protección. Gracias, Señor, porque tú nos has rodeado con personas que nos aman, que están dispuestas también a pelear nuestras batallas, a luchar juntos, Señor. Te pedimos que pongas en nuestros corazones la humildad de pedir ayuda cuando la necesitamos. Te pedimos también que pongas en nosotros la motivación para poder orar por los demás. Que nuestra boca se llene de oración y no de consejos. Porque como leímos recién, tú respondes las oraciones
no los consejos, no las intenciones. Queremos ser, Señor, personas que estén dispuestos a pelear las batallas contra el enemigo. A ser esas personas que levantan a nuestro hermano que ha caído. A ser personas que amen y no que juzguen. Personas que restauren y no que sigan destruyendo. Queremos seguir tu ejemplo, el ejemplo de Jesús, ese ejemplo de amor, de un amor inagotable, de ese amor que no miraba cómo estaban las personas, que no miraba su pecado, que decidía amarlo, aún en su condición. Y hemos visto, Señor, que cuando tú amas a alguien, aún estando perdido en pecado, tu amor los hace cambiar, Señor. Tu amor nos hace cambiar también a nosotros. Es tu gracia, es tu misericordia. Es ese amor que tú nos das, lo que nos hace, Señor, tener esa necesidad de amarte también, de no fallar, de no pecar por amor a ti. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que gobiernes nuestra vida. Te pedimos por protección por nuestros hijos, por nuestra familia, Señor. Sabemos que el enemigo está molesto porque tú has entregado una palabra a nuestra vida. Has entregado una palabra a nuestro ministerio. Y va a querer por todas partes que esa palabra no se cumpla. Pero el enemigo ya fue derrotado en la cruz por ti. Y si tenemos nuestra mirada puesta en ti, Señor, el ataque que venga no va a prevalecer contra nosotros, contra tus hijos, menos contra ti, Señor. Ponemos nuestra mirada en ti. Te pedimos que abran nuestros ojos espirituales, Señor, para ver que tú, Señor, eres más grande que nuestro problema. Eres más grande que la enfermedad, Señor. Eres más grande que cualquier situación. Y que a nuestro alrededor, Señor, hay un ejército de tus ángeles peleando por nosotros. Gracias, Señor, porque hoy nos sentimos rodeados, pero rodeados de tu amor. Rodeados, Señor, de tu ternura. Rodeados, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu perdón. Y rodeados, Señor, por ti. Sentimos tu abrazo. Gracias, Señor, por hablar a nuestra vida, por hablar a nuestros corazones. Gracias porque hoy, a pesar del frío, de las carreteras, Señor, peligrosas, hemos decidido llegar hasta aquí. Llegar hasta aquí, Señor, para adorarte, para alabarte, para decirte, Señor, que vamos a mantener nuestras manos en alto. Y si nos cansamos, nuestros hermanos levantarán nuestras manos y te adoraremos, Señor, y pelearemos la batalla, porque conocemos, Señor, el resultado, que es la victoria, esa victoria que solamente tú nos puedes dar. Te adoramos, Señor, te entregamos nuestra vida, nos rendimos a ti, Señor, nos rendimos a ti. Si hay algún motivo o por qué rendirnos, es solo a ti, Señor. Nos rendimos solo a ti, Señor, no ante el enemigo, a ti rendimos nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor. Nos vamos confiados en que tú pelearás nuestras batallas esta semana. Tú pelearás por nosotros esta semana, Señor. En el trabajo, en el colegio, en el hogar, donde quiera que vayamos, Señor. Tú irás por delante de nosotros, también por detrás, como un escudo, protegiendo nuestra vida, protegiéndonos del ataque del enemigo. Señor, gracias porque tú nos rodeas por completo. Y es por eso, Señor, que esta semana saldremos confiados, Señor, a enfrentar la vida. Miraremos la vida con otros ojos, Señor.
con los ojos de la fe, con ojos, Señor, que te ven a ti sobre cada situación. Nos rendimos a ti, Señor, nos entregamos por completo y te damos gracias, Señor, porque eres un buen Padre que cuida de sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.